Simple y sencillamente de tener una charla contigo. Ya nos demostraste que sabes y que puedes redactar un buen ensayo, eso está en tu haber, y se trata de tener una charla para conocerte más y ver los atributos que nos podrían eh, indicar algo más sobre tus habilidades para ser consejero electoral. Están el consejero presidente, que seguramente ubicas, y la consejera San Martín, que formamos parte de este equipo de entrevistadores. Estaba revisando tu currículum y una de las características es, bueno, te has desempeñado básicamente como abogado. Sí. Como abogado litigante en diferente, pero abogado junior, después director de un despacho jurídico y después docente. Ajá. A lo largo de todo esto. Y lo que no alcanzo a percibir con toda precisión es, aunque hay algunas publicaciones tuyas sobre la reforma política, así, ¿de dónde viene tu interés por lo electoral? ¿Por qué te interesa meterte al tema electoral si tienes toda una carrera bien desempeñada como un abogado litigante? Bueno, creo que hay cosas que trascienden más que otras, ¿no? Yo en mi oficina, pues puedo atender regularmente intereses particulares que únicamente repercuten en personas, en entes de derecho privado, pero que no tienen que ver con una función que involucre a más personas. Por ahí, por los temas que yo toqué en radio, pues aparecen que vienen relacionadas a la materia electoral. Hay un seguimiento de mi parte de cómo desde la creación del Instituto Federal Electoral el sistema político electoral en México ha cambiado. ¿Sí? Ahora con este cambio a Instituto Nacional Electoral, pero desde la otra época, pues vemos que las elecciones no son iguales. Antes del IFE, ¿sí? El sistema electoral ha adquirido mucha mayor transparencia, ha adquirido mucha mayor consolidación, y en realidad siempre he pensado que la venida a la vida es en cierta forma para trascender, ¿no? Si nos vamos a quedar atrás de la barrera, pues sería una forma de mucho confort. Creo que el INE, el instituto y los organismos electorales es un barco al que hay que subirse, y es un barco que yo veo que está persiguiendo constantemente la mejora democrática, que es uno de los temas que creo que México ha tardado más en consolidar. Y esa es una preocupación que yo creo que comparten muchos ciudadanos y que han observado el desarrollo político del país. Pero eso es una cosa, y otra cosa es querer formar parte del órgano director de las elecciones del Instituto Electoral Local, del OPLE. Creo que podrías decirnos con lo mismo, pues podría escribir artículos, podría escribir libros, pero tú quieres ser el que decide en la materia electoral. Pues me gustaría participar en este órgano arbitral. Es que hay facetas, ¿no? Está no digo que soy un columnista, nada que ver con eso, pero la de aportar una opinión, está la de probablemente ser candidato, está la de probablemente acogerse a las figuras, por ejemplo, como la candidatura independiente, está la de ser un estudioso de los fenómenos electorales. Pero pues esta vez nos decidimos por la de participar directamente en la organización del proceso electoral. Esa es la intención. Gracias, consejero. Buenos días. Buenos días. A ver, yo empezaría con una pregunta. ¿Tú militas o has militado en algún partido político? No tengo militancia partidista. Dentro de tus actividades de representación, ¿has representado partidos políticos en algún momento? A partidos políticos no, pero sí he representado a funcionarios y a candidatos. ¿Representado jurídicamente? Sí, representados en procedimientos sancionadores.
ante los órganos electorales. Ante los órganos electorales, así es. Pero representación ante el órgano electoral, sentarte en la mesa ante el órgano electoral, o representación legal. Nada más procesal, digamos, en el como abogado defensor en el procedimiento sancionador. ¿Vinculados a algún partido político en particular o a diversos partidos políticos? No vinculados, uno como funcionario, ese funcionario vino de parte del Revolucionario Institucional, y otro era candidato también del Revolucionario Institucional. ¿Solamente esos dos los has representado? Sí, únicamente esos dos. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? En 2014 uno y en 2015 otro. Y en esta parte, digamos, ¿qué elementos tendríamos para suponer que esto no puede generar algún tipo de parcialidad de tu parte a favor de ese instituto político? Sí, creo, consejeros, que para mí es un trabajo más. Como digo al principio y como ustedes bien lo saben, el abogado se dedica a defender ciertos intereses y en algunos momentos, más que intereses, ciertas situaciones. No siento que esto me vincule en una forma de afinidad o de simpatía por determinado proyecto político, que para mí fue la prestación de un servicio más. Así como tengo clientes de iniciativa privada, tengo clientes del sector social que pertenecen a diferentes afinidades políticas. Para mí, en lo personal, y creo que también como una forma de proteger mi oficina, eso no la afecta. A ver, te preguntaría, digo, con toda claridad, sí, a partir de lo que me acabas de contestar, según aparece en los padrones de ese partido político, apareces como afiliado, como militante de ese partido político. Te preguntaría al respecto. Pues la verdad no sé quién daría ese dato. Yo nunca he manifestado una intención de afiliarme a ningún partido político. Okay. Lorenzo. Gracias, Aristóteles. Gracias. Tú estás planteando, te decías, por este interés de trascender, de contribuir al desarrollo democrático en Sinaloa, a integrarte al órgano electoral, que es un órgano que, como mencionaste en alguna de tus respuestas, pues tiene una finalidad, entre otras, arbitral. Y esto implica tener que, digamos, cotidianamente poner a prueba pues, el apego al principio de imparcialidad. Y a veces no es sencillo, en el sentido de que se trata de un árbitro sometido a constantes presiones. ¿Tú has, en el desarrollo de tu vida profesional, enfrentado alguna circunstancia en la que alguien ha tratado de presionarte, que ha tratado de coaccionar alguna de tus decisiones o tu actuar en algún sentido contrario a tu voluntad? Y, digamos, para nosotros es importante conocer casos específicos para pues, irte conociendo más, digamos, ¿no? Sí, gracias, consejero presidente. Pues la abogacía es como un mar para salir a pescar en los temas de intimidación, de amenazas, de intentos de soborno. Casos concretos, pues he recibido el aviso anticipado y no grato de privarme del bien más elemental que tengo, que es la vida, por dejar de atender o porque atendiera negligentemente determinado asunto, pero no varía la forma en cómo me desempeño. Digo, a lo mejor en forma muy ignorante, pero creo que si eso pasara, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Pero intentos de soborno cuando en un asunto para dejar de representar o para que hagas lo que no le conviene a tu cliente, sino lo que le conviene a la contraria, y te ofrecen cantidades superiores a lo que uno va a percibir por desempeñar el trabajo para el que fue contratado, es muy común, es muy común. No tengo algún interés en aceptar ese tipo de propuestas. Y en otras ocasiones vienen eventos al interior de los mismos clientes, sobre todo cuando operan varias voluntades en sentido contrario, y me refiero a, por ejemplo, a temas de corporativos, donde un negocio está integrado por personas físicas, por personas morales. Esas personas físicas tienen un interés particular en que las cosas o en que los rumbos del negocio marchen en un sentido,
y pues muchas veces en esos contextos se dan pues ofertas de compromiso para continuar trabajando o de castigo para no continuar trabajando, con la reserva de que se apoye o de que no se apoye determinado planteamiento que está haciendo alguno de esos involucrados. Pero un caso concreto, bueno, en alguna ocasión recibí un correo para que dejara de conocer sobre un determinado asunto de materia inquilinaria. En el correo venía datos personales míos, que sabían dónde encontrarme, y que el objetivo era que pues, privarme de la vida, ¿no? Afortunadamente pude rastrear en algún momento de dónde venía la ubicación del origen, hice algunas conjeturas y pensé o asumí quién era el autor de esa amenaza, pero pues tenía que cumplir con lo que ya había acordado con mi asesorado. En otra cuestión, había un negocio donde estaban involucrados más de 15 accionistas. Como el patrimonio social se había formado por los ascendientes, cuando hubo el conflicto aparecieron cuestiones sentimentales, cuestiones emotivas, cuestiones económicas, cuestiones financieras y cuestiones de empoderamiento del rumbo de ese negocio, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó estar como una especie de consejero y de dirigir en cierta forma cómo iba a resolverse ese conflicto. A final de cuentas se resolvió, hubo una separación y creo que el éxito del trabajo terminó continúa que sigo siendo el asesor de ambas partes, aún separadas. Nos dijiste hace un rato, Huizotl, a Huizotl, sí. Aunque no te has dedicado, salvo los casos estos de asesoramiento en algún procedimiento sancionador, al tema electoral le das seguimiento, es una parte de tus intereses. ¿Cuál es desde tu punto de vista el diagnóstico, el estado, digamos, en el que está la autoridad electoral de Sinaloa? ¿Y cuáles son desde tu punto de vista los problemas que tendrías que enfrentar en primera instancia, digamos, si llegaras a formar parte del Consejo? Creo que uno de los temas torales en la función electoral es el fenómeno del abstencionismo que se está presentando ahora. Creo que lo adolecen la mayoría de los resultados electorales en cualquiera de las muestras que podamos tomar, no solo de Sinaloa, sino de toda la República Mexicana. Probablemente esté hablando sin una base muy objetiva, pero por lo menos en el estado las elecciones oscilan entre el 38 y un 50%, y a mí me parece preocupante que la mitad de la población o más de la mitad de la población no está participando en las decisiones que son realmente trascendentes para la vida pública. Es decir, los ciudadanos no nos estamos interesando por el quehacer político. Ese tiene muchas causas, pero yo creo que son fenómenos que se tienen que estudiar y que se tienen que resolver. Pero en particular a mí me interesa mucho el tema del concepto de autonomía constitucional. A través de cómo yo concibo el sistema jurídico mexicano, creo que hay un entendimiento un poco limitado de lo que significa el concepto de autonomía constitucional respecto al entendimiento mismo y respecto a la difusión que hay para los otros actores en la función electoral, así como para la población en general. Y hay un caso que yo creo que pone en riesgo la función electoral de una manera muy importante, que es el tema presupuestal. O sea, creo yo que el principio de autonomía también abarca el tema presupuestal. ¿Por qué? Pues porque en el tema presupuestal el órgano electoral se ve en cierta forma, no en cierta forma, se ve en la práctica obligado a tener que consensar con otros entes también del Estado la forma en cómo o el presupuesto que ocupa para desplegar la función electoral. Y entonces ahí
a mí no me cuadra la idea de cómo tenemos que ir a gestionar, cómo desarrollar esta función autónoma, esta facultad autónoma. Entonces, este cabildeo tradicional de ir con nuestro proyecto, o bueno, con el proyecto de presupuesto del órgano electoral y ver qué le parece al primer filtro que tenemos y que ese primer filtro lo suba al segundo filtro definitivo para que lo autorice, esa parte que yo creo que debe tener un rediseño. Adelante. Me parece que en ese sentido, más allá de estar de acuerdo o no con el asunto del abstencionismo, el asunto presupuestario y demás, me gustaría un poco que nos hablaras cómo estos principios lectores, la independencia, la imparcialidad y demás, se vivirían dentro del órgano electoral. Yo me imagino, bueno, estas son decisiones que involucran a la institución en su conjunto, pero ya dentro de la organización hay un proceso electoral que empieza, si no me equivoco, en septiembre, octubre, en Sinaloa. ¿Cómo te verías tú? ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar ya para que estos principios se cumplan en el órgano local electoral? Bueno, creo que ahí es determinante una ubicación muy precisa que hagan los consejeros que vayan a ser designados sobre cómo deben y no cómo quisieran desplegar la función. Yo creo que el seguimiento de las reglas, que tiene que ver con el principio de certeza, ayuda mucho a aliviar de qué forma debe actuar el órgano electoral. Hay reglas suficientes para que la autoridad electoral sepa cuáles son los pasos a seguir. Entonces, si uno sigue las reglas, ya no compromete la imparcialidad, ya no compromete la independencia, ¿sí? Aplica en estricto sentido la legalidad, ¿sí? Si cumples las reglas, tu actuación es objetiva. ¿Sí? ¿Cuáles serían las acciones que, si te nombramos a ti consejero, tú tomarías en este momento, lo inmediato? Lo inmediato, establecer los acuerdos con el órgano de dirección de cuáles van a ser los calendarios, las medidas, a traer los lineamientos que el Instituto Nacional ha otorgado para cómo desplegar la función electoral. Y regresándome un poco a algo que te había preguntado el consejero presidente, te dijo, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes del órgano? Nos dices cuál es tu diagnóstico sobre la problemática democrática en México, pero sobre el organismo específicamente que tú quieres encabezar. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes sobre el mismo? ¿Cuáles son las problemáticas que el organismo enfrenta? Pues creo que va íntimamente relacionado con esa problemática. Yo no veo un organismo independiente, ¿sí? ¿En qué no lo ves independiente? Pues creo que esta confluencia de todos los intereses políticos que existe puede reflejarse en alguna de las condiciones. Por ejemplo, ahorita estamos viendo los temas de cómo quienes aspiran a ser candidatos están haciendo una promoción abierta del voto y no se ha establecido ningún límite contra ello. Están diciendo voy a ser candidato y bajo el esquema de cuándo inicia el proceso electoral, de cuándo es la temporalidad de las precampañas, de cuándo es la temporalidad de las campañas, pues se dice que no hay una violación al orden electoral. Yo creo que sí hay una violación, independientemente de toda aspiración política que tenga alguien. La aspiración política puede manifestarse en muchos sentidos, pero cuando cae en la hipótesis que previene la norma sobre la propuesta a una candidatura o la intención de pedir el voto o de hacerlo expresamente, pues creo que ahí sí hay una abierta violación a la legislación. Por favor. Es que entonces la otra pregunta es la que tiene sentido. Si fueras a ser consejero electoral serías a partir del 2 de septiembre.
o sea, dentro de una semana, una cosa así. ¿Qué harías ante eso? Pues creo que deberían emitirse lineamientos o solicitárselos al Instituto Nacional en caso de que la facultad no estuviera expresamente concedida al órgano estatal para que delimitara cuáles son los actos a los que los aspirantes a una candidatura pueden presentarle al conjunto de ciudadanos. Y creo que también dentro de esos lineamientos estaría establecer qué límites deben respetar para que la función electoral cumpla con su cometido. Ahora, esto lo sacaste a cuento porque hablabas de parcialidad desde tu punto de vista del órgano electoral. Esto por ahí salió, si te entendí bien. Sí. Perdóname, independencia. Y en cierta forma, imparcialidad. Está bien. Okay. Independencia, gracias por la precisión. Sí. ¿En qué sentido? ¿Independencia respecto de quién? Independencia de evitar que exista una especie de intercambio o probable confrontación por no compartir las mismas formas de concebir las reglas electorales. ¿Y en qué sentido tú, Ahuizotl, eres una garantía de independencia para el órgano electoral si llegaras a formar parte de este? Creo que la independencia se logra a través de actos objetivos, ¿sí? Y siguiendo las guías de conducta o siguiendo las reglas que dan las propias ordenanzas electorales. Si se cumplen, por ejemplo, yo concibo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y que son aplicables al resto de las autoridades electorales, yo concibo también esos lineamientos como una justificación del actuar objetivo. Es decir, las reglas del proceso electoral no deben estar sujetas a interpretación, ¿sí?, de cada una de las autoridades estatales electorales. O sea, van a estar sujetas a cómo deben cumplirse esas reglas. Entonces, en esa parte creo que se pueden ver como una herramienta y que puede ayudar al tema de independencia. Sí, Pamela. Yo nada más voy a insistir con un punto previo. Cuando comentabas el asunto de las presiones, dijiste que después de recibirlas estuviste indagando acerca de dónde pudieron haber venido esos correos, etcétera. Y yo te comentaba hace unos minutos que encuentro que en el padrón de un partido político aparece tu nombre, y tu nombre no es, digamos, un nombre muy común en cuanto a un tema de homonimias. Yo te preguntaría si tú crees que es válido que un partido político te tenga contemplado en su padrón o tenga un nombre como el tuyo contemplado en su padrón, y a ti qué te parece que son las acciones que se deben de hacer ante eso. Por supuesto que no es válido. Yo tendría que ponerme en contacto con ese instituto político para saber cuál fue la causa por la que aparezco afiliado. Y como no es mi intención estar participando como militante, como afiliado, pues la solicitud o la exigencia, el reclamo de que debo desaparecer de esa lista. ¿Es algo que tendrías que hacer o que harías o que vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y una última cosa, en relación también con un tema similar a esto. Podemos tener alegatos diciendo, bueno, tú como no tienes participación no has tenido participación en órganos electorales, pero sí has representado a un candidato ya, un funcionario de un partido político. ¿Por qué nombrarte a ti cuando puede existir esa duda de si puedes atender esos intereses, y no nombrar a alguien que no tenga esas referencias? ¿Tú qué respuesta darías a eso? Bueno, nada más aclaro que no era un funcionario de un partido, era un funcionario de gobierno, que lógicamente por el sistema de partidos llegó a esa función a través de la postulación de un instituto político. Sobre la pregunta concreta, pues creo que la múltiple oferta que se tiene para designar consejeros, pues es una facultad de ustedes, y que ustedes la ejercerán de la mejor forma posible. Yo le puedo decir, consejera, una frase que acuñé hace mucho tiempo cuando empecé en esto de la abogacía, y que muchas veces algunos cuestionamientos como la juventud,
la falta de experiencia, la probable falta de conocimientos, eran esgrimidos por algún pretenso cliente para ver si nos contrataba o no nos contrataba. Y esa frase dice, señor, usted podrá encontrar un mejor abogado, pero no va a encontrar un abogado más leal. Si yo me comprometo con la función, ese compromiso es al 100%. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Y buen día. Gracias, hombre. Felicidades por haber llegado acá y suerte en lo que viene. Muy bien, gracias. Gracias. Carmen, sí, claro que sí. Claro.